La toma de Mitú fue un ataque realizado por la guerrilla colombiana de las FARC el 1 de noviembre de 1998 a las 4:45 de la mañana. Bienvenidos al paraíso. ¿Por qué lo llamamos el paraíso? Porque esto es un territorio que ha tenido guerra, ha sido salpicada, la pintura blanca del paraíso ha sido salpicada con la guerra y viene y sigue siendo el paraíso. Don Ángel, ¿usted estuvo acá en Mitú al momento de la toma? Soy veterano de 2 tomas. En la primera toma, que sucedió el 19 de abril de 1988 por alias Alonso, que en ese entonces era comandante del primer frente de las FARC y se denominaba Jacobo Prías Salape. ¿Ve? Allí en mi cuartel me tocó como el agente más antiguo. Cuando usted habla de cuartel, ¿usted era miembro de...? Yo soy miembro de la policía, así tenga la ropa más harapienta, pero el corazón es de un policía, es de un servidor público. ¿Qué sucedió en ese primer ataque? La primera toma llegaron 350 hombres aproximadamente y querían cogernos por sorpresa, pero he ahí en donde está el premio, que es un ejemplo. Trate bien a la población civil y ella no te deja solo. En el 88 se enfrentaron a 25 policías y salimos airosos. Me retiré porque dije yo, esperar que me vaya a pensionar una bala, no, tengo tiempo suficiente. Bueno, yo llegué aquí como seminarista en el año 1997, donde estaba pues propiamente la amenaza de la toma guerrillera. Era un tiempo de mucha zozobra porque casi cada fin de semana, como era pues casi como costumbre de la guerrilla tomarse los pueblos los fines de semana, anunciaban que ese fin de semana iba a ser la toma. Entonces casi todos los viernes se daba eso y así sucesivamente. Hubo varios días en que llegó y decían que ese día iba a ser la guerrilla, iba a ser la toma. Entonces cerraron el comercio tipo 4 de la tarde, todo el pueblo se encerró en sus casas, la gente se aprovisionó con víveres y luego llegaron y la policía también, pues todos acuartelados para esperar la toma. Monseñor, ¿cómo era para usted enfrentar ese tipo de miedo y zozobra en la comunidad? Bueno, para nosotros pues era un poco difícil. Uno porque pues que nos encontrábamos, veíamos gente, guerrilleros en la carretera, aquí en el mismo pueblo que uno los veía en la parte rural,
uniformados, y aquí los veía de civil, jóvenes que aún pues a veces eran hasta algunas novias de los policías y eran guerrilleras, entonces era bastante difícil. Lo uno porque pues todas las casas eran, la mayoría de casas eran todas en madera, incluso la casa cural, entonces uno no tenía como lugar donde podía decir uno que se iba a cuartelar o a defender de la toma. ¿Qué sucedió esa semana de la toma, más exactamente el día de la toma? Bueno, días antes de la toma, pues llegaron y ellos habían anunciado, pero como eran tantos falsos anuncios, nadie creía. Ese día, pues el obispo que estaba en la época se fue ya tenía programado unas confirmaciones. El gobernador sí tenía ya más certero. De hecho, él se fue a una comunidad aquí cerca, huyendo. Esto quedó pues sin ninguna autoridad. Y ya los padres que estaban arriba en el río, ellos habían mandado algunas indicaciones diciendo que había mucho movimiento de tropa, pero pues no se podía creer si era verdad o no era verdad, porque pues con todo lo que había vivido antes no se podía. Ese día, pues que empieza alrededor de las 5 de la mañana, una de las empleadas se va a levantar para irse a caminar, cuando empieza pues todo el tiroteo, se ve que la toma, comienza todo lo de pues que a la casa cural entra un muchacho que era profesor y entra uniformado de guerrillero a decir que salgan de ahí porque han escuchado que van a tirar unas bombas junto a la asamblea, que es a la esquina de la iglesia, y que eso puede afectar la seguridad y la vida de las personas. Se van pues a un lugar donde él sugiere que se vayan por la orilla del río. Y viene pues toda esa zozobra, porque duró la toma desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando mataron al policía que estaba en la garita con la metralleta. Bueno, hay una situación que también pude escuchar y me gustaría que se hablara al respecto. Y en la época de la toma de Mitú, la comunidad empezó a tener como cierto, no sé cómo decirlo, pelea o algo con la comunidad cruzando el río. ¿Es eso cierto? Por ejemplo, esta comunidad que es la comunidad que siempre fue, como dijera, como el cañón de la guerra, que tiempos o sea, antes de la toma y después de la toma, que fue como, o sea, mayor parte que llegaban a hostigar de aquí a allá. Entonces siempre tuvo un inconveniente de que, o sea, tanto la guerrilla como ejército pues siempre venía, o sea, si cruzaba por allá, entonces decía que era que trabajaba con la guerrilla. Y de aquí para allá venía, entonces la guerrilla le decía que trabajaba con el ejército. Entonces hubo un choque intermedio de esos juegos. Entonces pues mayor parte pues después de toma esta comunidad fue, o sea, abandonada. O sea, después de todo eso fue ya como iba organizando las cosas, regularizando. Entonces ahí fue que comenzaron a volver a retomar sus casitas. O sea, básicamente quedaron en el medio. Sí. Cuando usted dice que utilizaban esta zona para los subversivos, ¿estamos hablando de qué grupos? Pues más que todo la FARC, o sea, la guerrilla, o sea, ya ahorita que ya están que llegaron a acuerdos de Habana, entonces pues, o sea, hablo de después de toma y antes de la toma, ¿no? Estamos hablando que antes de la toma llegaban las FARC a esta comunidad. Sí, o sea, más que todo, por ejemplo, ahí en el colegio, de ahí se hostigaban
la policía, entonces, y ahí, o sea, mayor parte, por eso decían que este era lo que mayor parte que colaboraban, lo que vivían acá eran los que colaboraban ellos, o sea, más que todo le daba indicaciones dónde era la entrada, dónde era la salida, por eso junto, o sea, eso quedó, esta comunidad, los habitantes de esa comunidad siempre vivieron como en medio de ese, como dijera yo, como no creía a nadie, porque ninguno. La pista. Yo también, donde estás hablando el plomo ahí, aquí sí que estoy. Porque la memoria histórica no se puede olvidar, ni mucho menos dejar que otros nos cambien la historia. Quiero mostrarles un poco de la historia y de cómo se han olvidado muchos de lo que realmente ha sucedido en este país. Vean este lote, vean esto de acá. Esto solía ser en 1998 la Escuela Superior de Administración Pública, y en el acto terrorista de las FARC, el 1 de noviembre de 1998, las FARC atacó Mitú. Nos encontramos acá en Mitú y atacaron la estación de policía. Estas son las ruinas. Quiero que vean básicamente cuál fue el daño colateral del ataque que hicieron a la estación de policía. Eso que ustedes ven allá, ahí quedaba la antigua estación de policía, donde sabemos ya todo el daño que hicieron. Este lote que vemos acá era donde quedaba el Banco Agrario. Miren, podemos ver ya, ahorita lo utilizan básicamente de parqueadero, que un lote, todavía se ve el piso. Miren acá el piso, acá se ve todavía la estructura, y allá al frente quedaba la registraduría. Este acto terrorista de la toma de Mitú dejó muchísimas personas asesinadas, desaparecidas, familias que todavía al día de hoy buscan a sus familiares, que nadie responde. Miren toda esta zona, ruinas. Pero lo más increíble de todo es ver cómo al día de hoy no han reparado. Miren dónde estamos, en las ruinas, casi 25 años después, y las FARC no ha podido reparar esto. Si de verdad esta gente tuviera el interés de reparar a la comunidad, todo esto no estaría como está, en ruinas. Acá hubieran al menos tenido la decencia de reconstruir lo que ellos destrozaron, aparte de las vidas que acabaron. Reconstruyan. Y jóvenes y colombianos, periodistas, no se olviden, esta es la realidad de nuestro país. Monseñor, lastimosamente los ataques guerrilleros no solamente iban hacia la fuerza pública, pero también afectaron mucho a la comunidad. La iglesia también se vio afectada con esos ataques. Claro, la iglesia pues se vio demasiado afectada. Uno, en el mismo templo parroquial, pues las ondas de los cilindros
le volaron el techo, a la casa cural le abrieron las tablas, un almacén que había lo saquearon, todo eso. Y esta casa, por ejemplo, estaba para inaugurarse, porque pues también previendo como todo eso de la inseguridad que daba las casas de madera, y esta casa pues fue afectada aquí. La guerrilla creía que había un túnel del comando de policía acá y que por acá se podían escapar. Entonces entraron y le colocaron una bomba acá, tumbaron pues un bloque, y pues ahí todavía en las paredes se ven orificios. ¿Podemos ir? Se ven los orificios del momento en que ellos pues le ponen la bomba. Entremos por acá para ver. ¿Podemos pisar? ¿No hay problema? Sí, no. Bueno, vamos a entrar por acá. Esta es la pared donde atacó la guerrilla. Lastimosamente todavía vemos algo de ese momento, monseñor. Esos orificios que vemos acá. Sí, ahí está porque esto se reconstruyó, esto se averió todo, porque ellos tumbaron acá, porque aquí pues esta casa que ahorita es lo del líder departamental no estaba. Entonces ellos ya por aquí se entraron también hacia el comando, para seguir hacia el comando de policía que queda por acá. Pero esos orificios que vemos son de las balas que ellos dispararon con sus armas para tratar de tumbar porque creían que habían policías ahí. Estos orificios de acá. Esos orificios. Sí. Entonces esos orificios son de los 25 años tienen esos orificios. Nos encontramos en el comando del Departamento de Policía de Vaupés, donde se presentaron lamentablemente las tomas en el año 98, donde murieron unos policías, donde murió una comunidad también y donde todavía tenemos personas que no han aparecido. Aquí tenemos un reconocimiento a nuestros policías caídos para esta fecha, donde se le hace un reconocimiento a ellos de las personas que murieron. Está el mayor Ernesto Guevara, estos murieron algunos en cautiverio y otros que murieron acá. Aquí tenemos algo mítico. Cuando se hizo el comando del departamento se sentían algunas fuerzas extrañas, decían que asustaban aquí a los policías, se empezaban a hacer unos arreglos y en esta parte encontraron unas botas, unos elementos de unos policías que estaban enterrados. Se hizo todo este homenaje a nuestro Señor Jesucristo y nos ayudó con todo esto, y una vez pararon todos los temas que teníamos acá, que manifestaban los policías, que en la noche se escuchaban voces. Entonces esto es también un reconocimiento a todos nuestros policías caídos y personas que cayeron de esa noche y esos 3 días de toma aquí en el departamento de Policía Vaupés. ¿Cuántos policías fueron asesinados en esa toma guerrillera? En este momento fueron 13 policías los que murieron, secuestraron a 67 policías y fuera de eso mataron a 11 civiles, gente que vivía alrededor aquí del comando del departamento. Y también se presentaron hechos aquí desafortunados porque estuvieron 3 días donde saquearon el pueblo, se llevaron algunas personas y otras personas que no han aparecido. Todavía sigo recibiendo documentos al día de hoy pidiéndome dónde se encuentran los familiares, acciones de cumplimiento, tutelas de personas que desaparecieron después de la toma que se presentó acá en el municipio de Mitú. Bueno, hablemos un poco de esta estructura de la estación. Básicamente quedó totalmente destruida después de la toma del ataque guerrillero. Sí, esta quedó totalmente destruida. Hay varias historias míticas de la estructura. Tenemos el árbol del almendro. Ese almendro tiene una historia que le han hablado varias personas y está escrita en un libro que se llama El regreso de los jaguares, donde hicieron una narración y recolectaron hechos que se presentaron para esa época. Ese árbol que tú ves al frente, el de los naranjos, retuvo 6 cilindros, los cuales quedaron ahí, no estallaron. Entonces manifiesta la gente y la comunidad acá y la comunidad indígena que este árbol era el que protegía el comando del departamento y evitó que se presentaran más muertes con nuestros policías. Y ahí dicen que eso es un reflejo, y si él hablara, él cuenta toda la historia y esos días tan fuertes que vivieron nuestros policías acá en Mitú.
departamento ha tenido 2 tomas. Una el 19 de abril del 88. Fue una toma pasajera, fue una toma suave. La segunda toma fue el 1 de noviembre del 98, donde aquí prácticamente duramos casi un año con los insurgentes acá al otro lado del río. De aquí donde se llevaron al coronel de Mendietas, se llevaron capitanes, se llevaron mayores, sargentos y patrulleros, en un total como de unos 87 a 100 militantes que llevaron secuestrados. Este departamento estuvieron buscando la manera de unirlo al Brasil, que por fortuna no se presentó. Pero como ustedes lo ven, la necesidad que tiene este departamento es muchísima. Veamos la infraestructura educativa, pésima. La cuestión de la salud, tenemos 47 puestos de salud, VPS, y miremos las que no hay es nada, no hay sino nombres. Aquí el costo de vida es altísimo. ¿Cómo es posible que un kilo de papa que vale en Bogotá 2.000 pesos, aquí valga 12.000 pesos? ¿Cómo es posible que una bolsita de leche de 500 gramos, que en Bogotá está costando 3.000, 4.000, aquí vale 10.000? Por el costo del transporte. Un kilo traído de Bogotá a Mitú está costando entre 6.500 y 7.500 pesos. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué pasa después de la toma? Bueno, después de la toma viene que en el año 2000, bueno, el ejército se quedó en el año 99, ¿sí? Pero a finales de noviembre ellos deciden que ya pues no ven como necesidad de quedarse, la guerrilla no molesta, entonces ellos a finales de octubre se van. Entonces ya en diciembre comienza nuevamente a hostigar, porque ellos dicen ahora sí, porque pues la policía estaba sin comando, la policía estaba sin un lugar, entonces ellos dicen no, pues ahora sí. Entonces comienzan a tirar cilindros desde el otro lado del río en el colegio, comienzan a tirar los cilindros. Eso más o menos todo diciembre, enero, febrero. Ya a finales de febrero aquí en el pueblo había pues una ingobernabilidad. El gobernador de la época estaba suspendido. Un día eligen un gobernador y al momento estaba inhabilitado, al medio eligen otro, también estaba inhabilitado, a la tarde eligen una gobernadora. Entonces no había quien convocara un consejo de gobierno. Entonces el obispo de la época, él dijo, pues yo tengo que jugármela, porque a él llegaron ya con datos muy certeros de decirle que la guerrilla iba a tirar 20 cilindros al pueblo, que iban a dinamitar la pista, que ellos iban a retomarse esto y que ahora sí no iban a dejar entrar la tropa. Porque cuando ellos intentaron entrar, el ejército, cuando el día de la toma intentaron entrar la tropa, ellos llegaron y aquí por la carretera descargaron soldados en paracaídas y mataron, que fueron 12 soldados que mataron ahí porque ellos tenían refuerzos allá. ¿Y qué pasó en el 98 cuando sucede la toma de Mitú del 98? Acá, especialmente en esta zona. Mi esposa fue retenida en una camioneta que la trajo aquí a la finca para llevar 150 gallinas que compraba un señor llamado Pedro Burgos, auxiliador principal de las guerrillas, y que se le entregaba la vida de cualquier persona por una puñada de monedas que le dieran, un tipo de baja lid. Y no la dejaron bajar del carro. Un guerrillero le dijo, usted se queda ahí.
La camioneta venía contratada para recoger los canastos de gallinas y llevarlos, porque pues aquí en la finca cuando eso se podía tener buena gallina, buen ganado, los cerdos, y eso se perdió en la toma. Bendito Dios, pues ya había hecho el curso de pobreza, entonces no me fue muy notorio. Pero sí muy triste porque hay episodios como este que le voy a narrar. La invito a que subamos allá. La policía venían 23 junglas, me parece, no sé si eran 23 o 24. Y venían como 22 o 23 soldados en el desembarco. Dos helicópteros descargaron la gente. ¿Y qué pasa acá entonces? ¿Qué sucede? Entonces es cuando los muchachos venían en filas abiertas al lado y lado del camino. No había carretera así como ahora. Era una trocha, era un camino de herradura. No caminaban ni siquiera no había puente, allá ya había un puente de madera. Que eso posteriormente y con el tiroteo y el bombardeo, eso quedó vuelto para pasar ahí en unas vigas de madera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la guerrilla los esperó aquí parapetada en esto y los cogieron así, tome, como el que mata pollitos. Ahí ya no son sino asesinos miserables que llevan el dolor a los hogares colombianos. Toma de Licú, con 150 policías y narcóticos y 50 indios artilleros. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de las FARC, así llaman la operación, van a participar otras unidades en su lugar. Uría Rondón, buen día para Munos. Romaña Medina.